Bien, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. También estamos saludando a los hermanos que se conectan a través de la señal de Facebook. El Señor Jesús les bendiga, obre con poder y gloria en sus vidas. Bien, entonces yo y mis hermanos, los que estamos aquí de manera presencial, hemos estado ya orando, intercediendo desde las 7:15. Pero bueno, entonces vamos ahora sí, puestos de acuerdo también con ustedes, los que están a través de la señal de Facebook, conectados, encomendando este tiempo al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir al Padre a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Espíritu Santo traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que en esta noche nosotros podamos crecer en ese conocimiento, en ese entendimiento de su voluntad y por supuesto también en la obediencia a ella. Amén. Dios el Padre, es en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos venimos en esta noche, Señor, puestos de acuerdo para confesar, reconocer esa deidad, esa exclusividad que hay en ti como el único Dios verdadero, el Padre de quien proceden todas las cosas, y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Por la fe que es en Él, Padre, y a través de la justicia, de la obra suya en la cruz, de la sangre que Él derramó, hoy podemos estar en tu presencia, podemos tener este gran privilegio de venir delante de ti, disfrutar de tu santidad y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, por librarnos de la condenación del infierno, por sacarnos de la potestad de Satanás y traernos a la luz admirable de tu Hijo amado. Gracias, muchas gracias, Padre bueno, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor, y también en esta hora, puestos de acuerdo, yo y mis hermanos venimos, Padre, en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para pedir que obres con tu Espíritu Santo, Señor, y prosperes este tiempo de enseñanza, que nos ayudes, nos capacites por medio de tu palabra escrita, que nos abras las escrituras, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la enviaste. Que nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, para que, Señor, nosotros podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora, prospera este tiempo, que tu reino venga con poder, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, Padre bueno. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Padre, te pedimos, habla, Señor, a nuestras vidas, manifiéstate a través de tu palabra, Señor. Permítenos no solamente escuchar, sino además entenderte y obedecerte, Padre. Es el anhelo y el deseo ferviente de nuestros corazones. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces, como siempre, estamos tratando de hacer un pequeño resumen para poder entonces continuar. Quiero que entonces, a ver, alguno de manera voluntaria, quien se apunta, levante su mano para que nos comente, nos hable un poco acerca de, digamos, su impresión de la clase pasada, que recuerda, que estudió, que repasó, que, en fin, que nos ayude hablando un poco acerca de esa clase pasada para poder retomar y empezar entonces esta nueva. A ver, de manera voluntaria, ¿quién? ¿Hermana Chely? ¿Sí? Ah, no, yo... Ay. Yo creí que sí. Buenas noches, hermanos. Pero bueno. Lo que se tocó y recuerdo más de la vez pasada es la adoración, que la adoración es al Padre, que es el Dios único y verdadero, y cuando se habla de único y verdadero, el único es exclusividad, y verdadero, que vimos también que es el verdadero porque también existen los falsos dioses. Más o menos eso fue lo que capté más, que es la adoración hacia el Padre, que eso es lo que se busca siempre, lo que busca Jesucristo y lo que quiso Jesucristo y lo que quiere el Padre, que es la misma voluntad alineada, ¿verdad? La del Padre, que su Hijo no descendió para hacer su voluntad, sino la de su Padre. Eso sería.
Ok, bueno, muchas gracias, mi hermana Chely. Gracias, gracias. A ver, de alguna manera, mm, a ver quién puede Bueno, compartirnos. más o menos, pues como lo dijo la hermana Chely, lo que me quedó claro fue que la función de la religión de hoy en día, que lo que hace la religión es desviar la adoración, que es lo que hoy en día pasa. Eso fue lo que pues más me llegó y pues lo entendí y me quedó más claro. Bien, gracias. Muchas gracias, mi hermano Gastón, por su valioso aporte. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Un poco antes de eso, buenas noches, perdón. Un poco antes de eso, también recibimos sobre la doctrina de la Trinidad. Se abordó mucho la confusión que hay, ¿verdad? Y lo peligroso que es sobre esta de la Santísima Trinidad como, digamos, pues predicación y la confusión que hay. Y después fuimos sobre esa parte de la adoración en espíritu y en verdad, y que pues el primero en adorar en espíritu y en verdad pues fue su Hijo Jesucristo. Gracias, muchas gracias, mi hermano Enben. Mi hermana Gabriela también quiere participar. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y también Buenas vimos noches. que esos falsos dioses, que son el diablo y los ángeles caídos, tienen como propósito desviar la adoración. Ese punto para mí fue muy importante porque ese desviar la adoración no solamente es desviarnos para que no adoremos, sino también desviarnos para que adoremos mal, que es ahí donde está la clave. Ok, sí, muchas gracias. Claro que sí. Entonces, bien, muchísimas gracias a todos. ¿Alguien más que quiere participar? Ok, bueno. Bien. Gracias a todos por sus valiosos comentarios, por su aporte. Y bueno, sí, entonces, bien, como retomando, comenzando desde lo último que escuchamos, que fue el aporte de la hermana Gabriela, y es eso. Entonces, el objetivo es el propósito, digamos, de Satanás, del diablo y sus cortes, huestes de maldad, es que entonces el Padre no reciba la adoración como el Padre, entendiéndolo bien, el Dios creador del cielo y de la tierra. Y pues entonces, para lograr ese objetivo, pues entonces es desviar esa oración hacia Él, y lo hace entonces a través, digámoslo, de la idolatría. De entonces levantar ídolos en el corazón del hombre. Y pues entonces, y como también así mismo repitió la hermana, dijo la hermana Gabriela, entonces que desviar la adoración, o que pues en este caso se adore, pero se haga no de la manera correcta. Y que pues en, digamos, teoría es prácticamente lo mismo. Porque pues la cuestión aquí, el punto es que no llega a la adoración. No llega a la adoración, y no llega a la adoración porque entonces la forma y la manera de adorar en la Biblia Dios la está estableciendo. Es Dios el que la establece. ¿Ve? Porque entonces por eso hablamos entonces de Dios como Padre, y ahí recuerden, hay muchísima fe en poder llamar a Dios Padre. Hay muchísima fe en poder llamar a Dios Padre. Yo no sé si ustedes realmente se ponen a la tarea de alguna manera de todo lo que, pues, en cierta forma se les está, o yo pues como pastor, como el siervo del Señor, está enseñándoles, les está compartiendo. Si ustedes en su diario vivir, en su vida cotidiana, lo llevan o lo ponen en práctica, y lo ponen en práctica, y no solamente lo llevan en práctica predicando, sino estando atentos a escuchar, ver en la televisión, en las redes sociales, al vecino, al amigo, al familiar, cómo hablan o cómo se expresan acerca de la fe que hay en ellos. ¿Cómo hablan? O sea, ¿qué o cuál es la fe que hay en ellos?
Y poder entonces ustedes, entonces, con las enseñanzas, la revelación, primero pues con la Biblia y con la revelación del Espíritu Santo, a través de la enseñanza que han recibido, poder entonces cotejar, ¿ve? Poder entonces, digamos, ver si realmente esto de que yo todo el tiempo de alguna manera estoy hablándoles, les estoy insistiendo, estoy aquí, en la práctica, en la vida real, ocurre así. Mire, en la práctica, en la vida real, entonces usted oye a las personas, a los, digamos incluso a los cristianos más cristianos de hueso colorado, o sea, a los más cristianos, y todo el tiempo su léxico, todo lo que hablan es de Dios. No sé si ustedes se han fijado. No hablan de padre, no hablan de hijo. No hablan de padre, no hablan de hijo, ellos hablan es de Dios. No tienen, digamos, no manejan otro léxico, y eso es precisamente pues porque no tienen conocimiento, porque no hay revelación, porque les he dicho una y otra vez de manera entonces tantas que yo creo que alguna vez me pareciera que de alguna manera fuera cansado o molesto, pero por más que se los diga una y otra vez, entonces ya les digo, para mí no es incómodo, y para ustedes, para su espíritu es seguro. El cristianismo no es deísmo. La fe cristiana no es entonces creer en que Dios existe. Les he dicho, en la Biblia usted en ninguna parte va a ver a Dios tratando de demostrar su existencia. En la Biblia Dios está dando su existencia por sentada. ¿Sí me siguen? En ninguna parte. Entonces, usted ve las personas y entonces, digamos, cristianas, predicando, y cuando usted se va a dar cuenta, lo que están predicando es acerca y tratando, digamos, de predicar y demostrar por la Biblia que Dios existe. Que Dios existe, usted no ha visto, y ahí, digamos, y les fascina y se sienten, bueno, en fin, y bueno, y lo muestran y como con orgullo, no sé cómo transmitirles. Uy, y le estaba predicando y ese era ateo, y era un ateo y ese le predicó a un ateo. No sé si se han dado cuenta. Aquí hubo un caso en Costa Rica, lo recuerdo claramente. Había un señor, pues que supuestamente lo llamaban el pastor de los ricos. ¿Sí han oído o no han escuchado? Era un señor que lo llamaban el pastor de los ricos. El pastor de los ricos, y ese hombre, bueno, lo metieron a la cárcel. Le metieron una pila de años porque, digamos, le detectaron, o sea, le comprobaron acusaciones con respecto a malas conductas, digamos, con las personas de la congregación, en fin. Pero bueno, a lo que quiero ir es puntual. Yo recuerdo que, digamos, en cierto momento yo conocí a personas que asistían a las, no a la congregación, porque no eran a las charlas que, digamos, esta persona llevaba a cabo en hoteles de 5 estrellas aquí en Costa Rica, a donde alquilaban salones, digamos, costosos, bueno, en fin, para resumirles. Y recuerdo que entonces, estando en un grupo de estudio, nos topamos con una persona que asistía a esas charlas de ese hombre, de este señor, y yo recuerdo el orgullo, pero el orgullo con que esta persona me hablaba acerca de ese hombre, y la forma y la manera como me lo, digamos, presentó. Yo de alguna manera ya sabía quién era, pero yo me quedé calladito. Cuando entonces, no, es que se asiste a, bueno, yo más o menos. Y bueno, para no hacerles más expectativa, cómo me lo presentó. Y entonces, es que este señor
Usted sabe, este señor le predicó a Adán Ramones. ¿Ustedes saben quién es ese? Ese es un señor famoso de la farándula mexicana. Este señor fulano es tan usado por Dios. Usted sabe que este señor fue el que le predicó la fe en Dios a Adán Ramones. Usted sabe, casi todos esos artistas, digamos, y gente de farándula y todo eso, la mayoría de esas personas, digamos, son ateas. Y este hombre era una persona atea, y este señor le predicó, y ese hombre hoy cree en Dios. ¿Cómo le parece? Así, orgullo. Con orgullo, o sea, orgulloso de, digamos, en este caso, su pastor. Pero literal, la manera como me manifestó ese orgullo era que carga mi pastor. Le predicó a un hombre ateo, y ese hombre hoy, gracias al pastor, a mi pastor, cree en Dios. Eso es, entiéndame, ese es el grueso. El grueso. La mayoría de las personas que hoy en día se denominan a sí mismas cristianas, cuando usted tenga la posibilidad de entablar una conversación con ellas, se va a dar cuenta que esas personas lo que creen, el cristianismo de ellas, es la fe en Dios. Ellos creen que existe un Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Que hay un solo Dios, el mismo, ¿se acuerda? Se dice, no, es que, no, pero es que ¿cuántos hay? No hay sino uno solo. Todos creemos en el mismo Dios. Nunca le han... Sí, bueno, espero que sí lo pongan en práctica para que entonces no se quede simplemente en una, digamos, hablada mía, sino que es entonces cuando en la práctica ustedes lo ven, que entonces pueden comprobar realmente que sí, que es verdad, que es así, que no son cristianos y que no tienen la fe cristiana. Porque la fe cristiana no es entonces creer solamente en que existe un Dios creador del cielo y de la tierra, sino que entonces ese Dios es el que a nosotros, el Hijo de Dios, Jesucristo, nos manifestó como el Padre, y que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la fe cristiana, es una fe exclusiva, que está basada en el Padre y en el Hijo, en su Hijo, Jesucristo. El Padre como el creador del cielo y de la tierra, y el Hijo como el que Él envió al mundo a morir en la cruz, derramar su sangre, como el Cristo de Dios, como el Mesías de Dios, como nuestro Salvador. ¿Ve? Y esa fe es única, es exclusiva. Y pues entonces, bien, todo el punto es, como les decía, que el propósito del diablo y de sus cortes, sus huestes de maldad es entonces, así como dice la Biblia, engañar al mundo entero. Tener al mundo entonces bajo su mentira y bajo su engaño. Y entonces, bueno, se levantan argumentos, veíamos levantando altivez, ¿se acuerdan? Y argumentos y altivez en contra del conocimiento de Dios. Y que pues entonces, digamos en este caso, nosotros debemos entender que el único que puede derribar esa altivez y esos argumentos es Dios, el Espíritu Santo. Nadie más, no existe otro poder más grande que el poder de Dios, el Espíritu Santo, porque pues el Espíritu Santo es el que manifiesta el poder de Dios, es Dios que actúa. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? Y siempre que usted vea y esté relacionado poder, lo va a ver relacionado con el Espíritu Santo.
Porque entonces el Espíritu Santo es el que actúa, es el que manifiesta en la creación el poder de Dios. Entonces Dios dijo, hágase la luz, y entonces la hizo a través, el Padre es de donde sale el mandamiento, a través de la palabra, y con la fuerza y el poder que se manifiesta es a través del Espíritu Santo. ¿Ven cómo es? Por eso es tan importante poder conocer de manera correcta a Dios como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Porque entonces conocimiento es maravilloso para poder tener claridad acerca de cómo actúa, cómo obra Dios. ¿Ve? Para saber cómo actúa, cómo obra Dios. ¿Ve? Entonces, habíamos, ¿de acuerdo?, hablado acerca de que todo giraba en torno a un tema. Estamos aprendiendo acerca de ¿qué? De la iglesia. Y tocamos y vimos entonces el tema de la ¿qué? Adoración. Y que todo está girando en torno a la adoración. Aprendimos también, retomando, que adorar no era el acto como tal de cantar cancioncitas, digámoslo, baladas cristianas, sino adorar era, digamos, en el momento, escúcheme bien, adorar es el momento en el que el hombre en su corazón reconoce la grandeza del ser que lo creó y la pequeñez suya. Es un resumen ejecutivo. Es una forma. Es un corazón contrito y humillado, es un corazón, sí, todo, pero entiéndame, es el adorador o la adoración es tener claridad acerca de la grandeza de Dios. Y entre más yo tengo en mi vida, en mi espíritu, revelada la grandeza de Dios, más manifiesta esta es mi pequeñez. ¿Me siguen? Entre más revelado tengo en mi vida, en la vida, en el corazón del hombre, más revelada está la grandeza de Dios, más conciencia, más claridad hay acerca de su pequeñez. Entonces, adorar, el acto en sí de adorar, es entonces esa digamos, dependencia, es esa relación. Por eso hablamos acerca de que el primer adorador en espíritu y en verdad es ¿quién? ¿Fue quién, perdón? ¿O es quién? Es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, porque toda su vida es una vida que gira en torno a la dependencia absoluta al Padre. Todos sus actos son actos de adoración. Todos sus actos son actos de adoración. Levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre. Todo el tiempo dando gracias. Toda su vida es en sí misma un acto de adoración. ¿Por qué? Porque toda su vida es entonces y está marcada por esa, digamos, reverencia, ese temor y esa dependencia absoluta del Padre. Y cuando vamos al Evangelio, mis amados hermanos, para aprender del Maestro, nos vamos a dar cuenta entonces efectivamente de lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Cuántas veces ustedes ven? Ok, ¿cómo ven ustedes? ¿De qué manera ven ustedes expresándose hacia Dios más comúnmente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Como Dios o como Padre? Pero también se expresa acerca de Él como Dios, ¿sí? ¿Sí? Pero son contadas
muy pocas veces yo personalmente en lo que tengo de escudriñar y de estudiar, porque eso es escudriñar. Yo me pongo a mirar cuántas veces y veo cómo, entonces cuántas veces y puedo y tengo claro en qué momento le está diciendo Dios. Y cómo entonces esas veces que les está refiriendo como tal, como Dios, son muy pocas. Muy pocas. Pero si lo veo con la boca llena y todo el tiempo refiriéndose entonces a Él como Padre. ¿Ve? ¿Ve? Y entonces es de alguna manera, como por decirlo así, como si usted se refiriera a su papá, como entonces si se llama Luis, de alguna forma, o digamos, diciendo, digamos, su nombre, Don Luis. Don Luis. Sí, de vez en cuando alguien llama al papá, le dice por el nombre o no. De vez en cuando. Óigame, don Luis, ponga atención. ¿Cierto o no? Sí, de vez en cuando. Pero la mayoría del tiempo la relación es papi, papito, padre. ¿Sí o no? O sea, eso es lo que es común que un hijo llame pues a su padre padre. No, digamos entonces, o el doctor, doctor, ponga atención, o el ingeniero, oiga, ingeniero, tiene un título, el papá también, y pues entonces, ok, vea, ingeniero, ahí con el ingeniero, don Luis, sí, ya se está refiriendo a su papá, pero eso es una vez perdida, pero el resto es mi papi o papi, ¿sí o no? Porque eso es lo común entonces cuando de la relación entre un padre y un hijo. Por eso en nuestro Señor Jesucristo eso es común, no en los judíos. Porque ellos son siervos de Dios. Entonces la relación, lo normal, es por eso todo el tiempo los judíos, todo el tiempo están Adonai. Adonai, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Pero en cambio nuestro Señor Jesucristo era Abba, mi Abba. Y ese Abba es la forma como entonces es el nombre como los judíos se expresan hacia su padre, así tratan a su papá terrenal, o sea, al que les dio la vida. Y entonces viene Jesucristo y al Dios del cielo, al Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay, le dice, ábalos. Los ofendía, esa es la blasfemia. Por esa causa lo mataron. Porque llama a Dios Padre, ¿no dice así claramente? Entonces, esa es la verdad. Entonces, por eso les decía que hay mucha fe en poder llamar a Dios Padre. ¿Ve? Hay mucha fe en poder entonces expresarse hacia Dios como Padre. Y eso es algo que es un privilegio y es la obra del Espíritu Santo actuando en mí. Y entre más yo entonces confiese que Dios es mi Padre y que Jesucristo es mi Señor, entonces más adoración. Y que entonces todo el tiempo, recuerdan, estamos hablando de que la adoración es el todo. La adoración es el todo. Entonces el Señor Jesucristo, volviendo, retomando a Juan 4, donde está entonces el encuentro entre el Señor y la mujer samaritana. Y se acuerda entonces del dilema en el corazón. Esta mujer, la mujer samaritana, tenía un dilema en su corazón. El lugar donde se debe. ¿Cuál es la forma, la manera correcta? Escúcheme bien, porque me parece, Señor, que tú eres profeta. O sea, que si eres profeta, está diciendo, me parece que tú eres siervo del Dios Altísimo y Dios te da revelación. Entonces, si Dios te da revelación, dime, ¿dónde entonces, o cuál es la forma, la manera o el lugar? Habla de un lugar, ¿sí o no? Correcto, a donde se debe adorar.
Y ante la pregunta, pues nuestro Señor Jesucristo le responde, ni en Jerusalén, ni en este monte, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿A qué entonces, digamos, con el entendimiento, a qué lugar se está refiriendo? ¿A qué lugar no, perdón? ¿A qué entonces se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? ¿A dónde ocurre esa adoración en espíritu y en verdad? Esa adoración en espíritu y en verdad ocurre en la iglesia. Esa adoración, entonces, ocurre en la iglesia. En la iglesia es donde hoy esa adoración en espíritu y en verdad, y que sintetizar o enfocarnos en qué significa en espíritu y en verdad, está haciendo entonces está haciendo está haciendo alusión entonces a dos cosas: an espíritu, espíritu, ¿cierto que sí? Y verdad. Y entonces, espíritu y verdad, dijimos que es ¿qué? Jesucristo, ¿cierto que sí o no? ¿Cierto o no? Jesucristo, ¿cierto que sí? Él es el adorador en espíritu y en verdad, y cuando hablamos de que en espíritu y en verdad es en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, que es espíritu, ¿cierto que sí o no? Y es verdad o no. Porque es entonces, digamos, ¿cierto que sí o no? El verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios y se hizo ¿qué? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Se hizo de carne, o sea, se hizo realidad. ¿Cierto que sí o no? Y eso está correcto, ese conocimiento. Pero también, entonces, tenemos que tener claridad de que cuando hablamos de verdad, estamos hablando acerca de, ¿se acuerdan Juan 17:17? ¿Qué dice Juan 17:17? Leámoslo. Leámoslo, no leámoslo. Leámoslo, leámoslo. Para repetirlo, lo repito. Pero leámoslo para que todos podamos leerlo y ver que la Biblia lo dice. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Es donde está la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, ¿qué? Recordemos que Él es el Hijo de Dios y que entonces Él es el adorador en espíritu y en verdad. Pero dice claramente que entonces, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Allá en Juan capítulo 11, y que entonces los fariseos se alarmaron porque, digamos, una cosa es ciertas cositas más, digamos, suaves, pero Lázaro era un hombre y su familia era un hombre importante, conocido, muy reconocido. Y el impacto entonces que causó la resurrección de Lázaro
es diferente a, digamos, nuestro Señor Jesucristo también resucitó a la hija de Jairo, pero Jairo y su hija eran menos populares. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero eran menos populares. Pero Lázaro, Marta y porque eran gente como muy adinerados, muy adinerados, muy adinerados. ¿No se acuerdan cuánto valía el perfume que derramó María en los pies del Señor? Se podía darle de comer casi a 20,000 personas con ese perfume. Sí, María, la hermana de Lázaro, y fue en la casa de Lázaro. Y cuando usted no se acuerda, y venían a la casa de Lázaro, y venían los judíos a consolarlas. No era porque eran eran gente muy influyente, y el efecto que causó la muerte de Lázaro y la resurrección es impactante. ¿Sí? ¿No se han dado cuenta? Miremoslo ahí para que veamos. Juan 11. Once 45 es que quiero que pues cuando todo se lee buscando el chisme, ahí uno lo encuentra y uno se da cuenta de que sí, que efectivamente no, claro, no eran cualquiera. Por todos los datos que le estoy diciendo, ¿no? Vinieron a Marta y a María para consolarlas, le hicieron banquete, dice así claramente, y muchos venían y muchos iban, y Marta los atendía. ¿Sí me explico o no? Imagínense una persona pobre, pues las casas de la gente pobre era un solo cuartico. Y en esa época de nuestro Señor Jesucristo, dígame quién va a invitar a comer a quién. ¿Quién iba a invitar a comer a quién si todos tenían? Lo que había era hambre, pero ellos eran diferentes, eran gente muy influyente, poderosa, adinerada. Entonces, en el 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta, para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Sí ve? Muchos judíos que habían venido a darle pésame. Ustedes sí han visto, digamos, el entierro de una persona pobre prácticamente. ¿Sí han visto o no? O sea, sí. Sí, 2, 3 personas acompañándolo ahí, ya. Una persona humilde, sencilla, o sea, no tan reconocida, pero se murió don fulano. ¿Sí siguen o no? Entonces ahí es donde, esto no es, está especulando, ¿dónde dice? Ay, no, pero entonces es metiéndose en el contexto y teniendo revelación. Era influyente y entonces, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron que lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace ¿qué? Entonces el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al igual con el entendimiento, hemos hablado acerca de la revelación de Dios, que es ¿cómo? De menos a más. ¿Se acuerdan? Siempre les he compartido, ¿no? La revelación de Dios viene de menos a más. Pues también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo viene de menos a más. Ya después de la resurrección de Lázaro, prácticamente es el final es de lo último que hace nuestro Señor Jesucristo. Porque ya a raíz de la resurrección de Lázaro, ahora sí ya hay que frenarlo. ¿Sí me siguen o no? Entonces esa es así, mire, igual. Todo eso, entonces uno se da cuenta, sí, todo el tiempo, sí. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo viene así, de menos a más, de hacer ciertas cositas y de hacer allá lejanos y ya hacer cosas ya que impactan. ¿Ven? Entonces, bueno, y dice que, mire, ya ahora sí reunió a quién, ya llamó la atención de quién, de los que mandan. Y ahora sí era de los que mandan.
Ya ahora sí llamó la atención de los meros. Y entonces dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Óigame bien, ojo, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban, ¿qué? Dispersos. Ojo, entonces Caifás era el sumo sacerdote y entonces en este caso aquí, ¿sí saben qué es lo que está ocurriendo con el entendimiento? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El sumo sacerdote, escuchen bien, él era el sumo sacerdote, entonces ¿qué es lo que él está haciendo? Miren para que entonces se den cuenta cómo ahí es donde con el entendimiento, acuérdense, ¿a qué hablamos, a qué nos referimos el entendimiento? Revelación. Revelación. No, nosotros estamos recibiendo revelación. Él simplemente está haciendo el instrumento de Dios y Dios lo está usando. Porque si Él es el sumo sacerdote, entonces Él lo que está haciendo es, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Miren lo que está haciendo. Póngale cuidado. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. No es una vaca, parece. Es un cordero. ¿Saben qué es lo que está haciendo él como sumo sacerdote? Dándole check. Miren que todo es conforme, Dios es milimétrico. Nada, no, ni una tilde, ni una yod se dejarán de cumplir de todo lo que está escrito. Lo que está diciendo, ese es el cordero que hay que sacrificar. Instrumento precioso. Pero no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote, entonces profetizó, o sea, está diciendo, porque todas las cosas te sirven. ¿No se acuerda que dice así literalmente? Todas las cosas te sirven. Él lo que está haciendo es dándole el check. Este es el que hay que matar. Porque el cordero, el que lo aprobaba, el que aprobaba a la víctima era el sumo sacerdote. Ese era el oficio exclusivo del sumo sacerdote, el que revisaba y veía que era macho sin defecto y que cumplía todas las cosas, era el sumo sacerdote. Y entonces lo que está haciendo el sumo sacerdote es que, check, este es. Pero maravilloso, ¿no? Y ahora entonces veamos que entonces diciendo que habría de morir no solamente por la nación, sino ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, leamos, porque no, si es de memoria y no sabemos, entonces mejor leamos. Por eso les digo yo que no jueguen a que saben si no podemos congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban, ¿qué? Dispersos. ¿Y eso ocurre en dónde? Esa es la iglesia, el lugar donde se congregan en un mismo espíritu, en un solo espíritu, los hijos de Dios. El propósito de la iglesia es congregar, reunir a los hijos de Dios en un mismo espíritu. En un espíritu. Por eso les decía ahí, les compartí ayer, si en una misma cuadra pueden haber 3 iglesias cristianas diferentes. Y si Dios es uno y su espíritu es uno, ¿cómo pueden haber 3 diferentes?
porque no todas, entonces, no en todas obra el único, el uno Espíritu de Dios. Pero el hecho de que no obre el Espíritu de Dios no quiere decir que no obra entonces Espíritu, sino que dice la Biblia que en ellos obra el Espíritu del mundo. ¿Ve? El Espíritu entonces del mundo, que no es el Espíritu de Dios. ¿Ve? Que no es entonces el Espíritu de Dios. Porque debemos entender algo acerca de la iglesia. La iglesia es entonces, escúchenme bien, también católica. ¿Sí o no? La iglesia es católica, es universal, pero la iglesia también es local, individual. La iglesia tiene esa connotación. Podemos y hablamos acerca de una iglesia, pero también hablamos en singular, pero también hablamos de iglesias. ¿Y se han dado cuenta en la Biblia o no? A la iglesia y a las iglesias, ¿nunca se han fijado? A la iglesia y a las iglesias que están a las iglesias, a las, y habla en singular y habla en plural. ¿Qué es entonces, de alguna manera, para que tengamos también claridad acerca de esto? Vamos un momento, por favor, a Mateo. Capítulo 3, Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Ay, mire, denme un momento porque no hay alumnos apuntados aquí, ¿se acuerdan? Yo sí era apuntado para borrar. Y me demoraba, porque entre más uno se demoraba, el profesor menos empezaba, más se demoraba para empezar, y yo. Y todos muertos de la risa. Sí, borre, borre. Yo borraba despacito y entonces, hasta que no estuviera borrado, el profesor no empezaba y ahí me lo llevaba a la clase. Bien, tiempos aquellos. ¿Quién? Mateo 3, sí. Entonces dice así, escúchenme bien. Alguien que lea para que me ayuden y cambiemos el tono de voz con el micrófono para que... Hermano, por favor, del 1 al 12, hermanito. Ven. 1 al 12. Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano,
y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Amén. Bien, entonces ya esta porción, ahora vamos a mirar un momento por favor en aquí en Mateo mismo puede ser, capítulo 13. Puede ser entonces, ¿a partir de cuál, hermano? Sí, Jesús explica la parábola de la cizaña. Muy bien, hermano, sí. Entonces, ¿quién quiere leer también? ¿Usted mismo ahí o alguien tiene? Ok, la hermana Gabriela, del 36 entonces al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ok, bien, y vamos también a Juan, un momento por favor, así a mirar porciones y después armamos el rompecabezas. En Juan capítulo 4, versículo a partir del 31, cuando la mujer samaritana se vaya a dar el testimonio a los samaritanos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién quiere leer? Sí, del 31 puede ser entonces hasta el 38. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Bien, entonces ahora sí, está diciendo Mateo capítulo 3, dice entonces, ¿recuerdan cuando predica Juan el Bautista que viene uno después de mí que es más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Está hablando de dos cosas totalmente diferentes. ¿Se acuerdan que hemos visto de manera errónea, cuando no hay revelación, entonces, sin el entendimiento, cómo se relaciona el Espíritu Santo con fuego?
¿Ve? Y es entonces Espíritu Santo y fuego. Y entonces está diciendo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces está diciendo claramente que hay entonces trigo y hay cizaña. ¿Sí o no? Trigo y hay paja. Y que entonces el trigo lo va a ¿qué? A recoger, lo va a guardar en el granero y que la paja entonces va a ser ¿qué? Quemada. Entonces, ese granero del que está hablando ahí es la iglesia. La iglesia es el lugar entonces donde se guarda el trigo. ¿Ve? La iglesia es el lugar donde el trigo se guarda, donde el grano, permanece. Y por eso entonces, ahora sí, la explicación acerca de iglesia universal, de una iglesia y de iglesias en plural. Y es entonces, mirad, los campos están ¿qué? Listos para la siega. Y entonces está diciéndole a sus discípulos que ellos entonces van a ser ¿qué? Los segadores. ¿Ve? Entonces la cuestión aquí es ver cómo compararlo con el entendimiento con un campo de trigo. ¿Ve? Esto es un campo de trigo. Por lo general es así, una parcela. ¿Ve? Una parcela, y esa parcela entonces, digámoslo así, se recoge por lotes. Sí, más o menos ustedes saben, no, o no, bueno, no creo, pues todos no lo manejan porque pues esto no es un conocimiento así muy, pero es así, mire. Se recoge por lotes. Ay, ¿sí o no? Entonces, este es un contratista que recoge este lote. ¿Sí me explico? Un contratista que recoge este lote. Y este es otro contratista. Y este otro, 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 este otro y este otro. ¿Ve? Y que este contratista entonces de alguna forma tiene a su cargo ¿qué? Ayudantes para ayudarlo a recoger ese lote. Ya ustedes saben por dónde va el agua al molino. Este es el pastor y estos son los servidores de la iglesia. Y entonces esta es la iglesia que está en San Pedro. Esta es la iglesia que está el hermano Alexis. Este es el pastor Chon. Y cada uno está haciendo entonces, recogiendo. Y eso se recogía este lote y le ponían entonces a los manojos una cinta de un color para saber que eran, digamos, los de él, para poder liquidarle, para poder pagarle por manojo. ¿Sí me siguen? ¿Ve? Y finalmente entonces, todo sumado esto era entonces, finalmente era la ¿qué? La cosecha iba al granero, ya a almacenarse. Entonces, ve, por eso se habla de iglesia universal, una iglesia. Y por eso también hablamos de ¿qué? De iglesias. ¿Me siguen o no? Tener claro también este entendimiento. Yo sí, no, o sea, ustedes se han dado cuenta que los católicos hablan de que es la única iglesia, ellos se indican que ellos son la única iglesia, son la iglesia, la única iglesia, y que no hay más, y que entonces usted puede ir a la iglesia católica aquí, o puede ir a la iglesia católica en Estados Unidos, o puede ir a la iglesia, es una gran mentira. Porque entre ellos mismos hay muchísimas sectas, muchísimas divisiones. Y si usted va a una iglesia entonces diocesana, no es lo mismo si va a una iglesia franciscana. Totalmente otra cosa. Porque una cosa es entonces un sacerdote diocesano y una cosa es entonces un monje, un fray franciscano. No es lo mismo.
o ir a una jesuita. No es lo mismo. ¿Ve? Entonces, por eso, escúcheme bien, se habla de la iglesia, pero hablamos de iglesias. ¿Ve? Pero finalmente, entonces, hablando de iglesia, es ¿cuándo? Al final. ¿Cierto es sí o no? Al final. Donde entonces este manojo, todos los manojos se van a ¿qué? Se van a reunir. Se van a reunir. Pero entonces el Señor entonces está diciendo, no sé si ustedes han visto, la paja queda aquí y se quema el campo para volver a sembrar. ¿Cierto o no? El que no se congrega o el que no esté reunido, se quema. Por eso les he explicado y les he dicho una y otra vez que no existe o no puede o no hay vida de fe como individuo. Sí, yo sí creo en Jesucristo y mi fe es con el Señor, pero yo no tengo iglesia y yo no creo en la iglesia y yo no... pero ¿se acuerdan? Pero sí amo a Dios. Pero no tengo una iglesia a donde hay hermanos o hay personas que pueda ver para manifestarles mi amor. Entonces, sí, usted ama a Dios, pero de esa forma, de esa manera, no es la correcta. Porque entonces el amor de Dios se manifiesta en y a través de la iglesia. Y toda la obra de Dios, el Espíritu Santo, ocurre en y a través de la iglesia. ¿Ve? No ocurre, no sucede de manera individual. ¿Ve? Y pues entonces, por supuesto, usted y yo sabemos todos los desmanes, y todos los abusos y todas las cosas que, digamos, ocurren o pasan en las iglesias. ¿Sí o no? Y pues eso tiene, digamos, en la obra satánica tiene un propósito, una finalidad. ¿Se acuerda que es por causa de ellos el camino de la verdad es que blasfemado? Y entonces, claro que sí. Y entonces, digamos, ¿quién quiere ir a la iglesia para ir a la iglesia? Y les he dicho, ¿no? ¿Se acuerda cuando invitábamos a almorzar, hacíamos el almuercito? Es que es más fácil que usted lo invite a almorzar que le diga que vaya a la iglesia, porque a almorzar no hay problema, pero que ya le diga que va a ir a la iglesia, ahí sí está fea la cosa. Porque entonces las personas están heridas espiritualmente. Están heridas espiritualmente porque a su familiar o a su amigo o a ellos mismos en primera persona les han engañado, los han herido. Los han robado. Pueden ver los testimonios de cómo las personas entonces efectivamente, sea cura, sea pastor, sea, ¿sí o no? Es igual. Y entonces, en este caso, el cristianismo no tiene tan mala reputación como en sí misma la iglesia cristiana. ¿O no? ¿Tiene mala o no mala reputación la iglesia cristiana? Por supuesto que sí. Y esa es la obra satánica. Esa es la obra satánica. Esa es la obra satánica. Entonces la obra satánica es eso, perfecto. Entonces que haya muchas iglesias donde entonces las personas no obre el Espíritu Santo y no sean pastoreadas por el Señor. Y si no es entonces, y no obra el Espíritu Santo y no son pastoreadas por el Señor, entonces el Señor dijo claramente que el que no es pastor, entonces, digamos, no, el que no es, veámoslo en Juan 10. Juan 10. Capítulo 10, versículo 11 y 12. ¿Quién lee?
¿Qué dice? Dice así, el ladrón no, No. viene... 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Bueno, pero sí, 10 también. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ok, entonces ahora sí, ¿quién es el ladrón al que se está refiriendo con nombre propio? ¿Sí ve que es con nombre propio, él en mayúscula? ¿Sí? ¿A quién está llamando el ladrón? Al asalariado, al que no es pastor. ¿Ve? Al que no es pastor. ¿Ve? Entonces, por causa de eso, entonces, donde no es un asalariado, donde es un ladrón, donde no es obra el Espíritu Santo, entonces las personas, las ovejas son maltratadas y las ovejas están a merced del lobo. ¿Ve? Y entonces las coge el diablo, los demonios, y las revuelcan y hace como quiera, como les parezca. Y salen heridas y salen maltratadas. Imagine cómo coge una oveja a un lobo, si sabe cómo la deja, ¿no? Revolca y tica. Y entonces sale blasfemando y hablando mal de la iglesia. ¿Ve? Y eso ocurre en los católicos, en los adventistas, en los testigos de Jehová, en todos. Porque si usted no se ha dado cuenta, rotan. Pasan de ser católicos a testigos de Jehová adventistas, a mormones, pero no se quedan quietos. No se quedan quietos, están rotando, están saliendo. Y al final, de alguna manera, se hastian, se aburren ya y toman la determinación: yo me voy a quedar. Nunca se lo han dicho. Yo decidí con mi esposa quedarnos aquí, solitos, en la casa, con nuestra fe, y es con el Señor. Y entonces sí, nosotros leemos de vez en cuando la Biblia, nosotros de vez en cuando oramos, pero tomamos la decisión mejor así, sin iglesia. ¿Sí se los han dicho o no se los han dicho? ¿No se los han argumentado? No, pues nosotros sí le damos gracias, pero no, nosotros, ok, perfecto. Es eso. Debido a que entonces están maltratados, pero el punto aquí es que diríamos, pobrecitos. Pobrecitos, los maltrataron, pobrecitos, entonces de alguna manera, si el Señor hubiera sido su pastor, no hubiera ocurrido. Si realmente el Señor fuera de verdad su pastor, no hubiera ocurrido. Porque Él entonces, como el pastor, entonces siendo ellos su grano, los llevaría ¿a dónde? A su iglesia, a su granero. Y si siendo grano, entonces estuvieran allá, entonces les va a decir, ese no es el lugar, ese no es el granero donde yo almaceno mi grano, y lo saca con mano extendida. Usted está como, ahí en Colombia hay bueno, aquí también ya está la vivienda, pero lo que pasa es que allá en Colombia era famoso que ellos tenían, digamos, su publicidad era maravillosa y de mucho impacto fue porque entonces ponían situaciones muy particulares para decir entonces su dinero está en el lugar equivocado porque no está en la vivienda. Entonces, así, su dinero está equivocado. En el lugar exacto, está en el lugar equivocado. Entonces, cuando el grano es grano y es grano y el Señor es el pastor, entonces le dicen, no, ahí no es. Está en el lugar equivocado. Ese no es entonces el granero, mi granero, a donde yo almaceno
mi grano, y lo saca con mano extendida. Y entonces el que no es grano del Señor también lo saca de su granero, ¿o no? ¿Cómo entró este aquí sin estar vestido de bodas? Darle de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. ¿Ve? También cuando se quiere colar en su granero, los que no son su grano, o estando en su granero, no quieren ser más su grano, entonces también lo saca, porque dice, limpiará su era. ¿Sí entienden o no? El Señor limpia la iglesia, limpia su iglesia, Él limpia su granero, ¿ve? Y saca la paja para que se queme. Entonces todo eso es de manera maravillosa entender el concepto real de lo que es el significado correcto, y que podríamos entonces de alguna manera sintetizar en, digamos, Juan 10 de manera maravillosa, Juan 11, esas palabras que leímos ahorita, ¿se acuerdan? En congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban, ¿qué? Dispersos. ¿No les parece maravilloso eso? Porque esa es la iglesia. Es el lugar donde nos congregamos los hijos de Dios. Y que eso está ocurriendo y ocurre es por la obra de Dios, el Espíritu Santo. Ese es el ministerio que el Espíritu Santo. El Hijo vino y fundó, llamémoslo así, la iglesia. La iglesia. ¿Cierto que sí? El Hijo vino, y levantó al tercer día. Entonces, ¿se acuerda? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, Él está hablando ¿de qué? De su cuerpo. Y entonces, efectivamente, entonces, ¿se acuerda que no es el Padre? El Padre está en la voluntad del Padre hacer casa, pero entonces, porque el Padre establece la voluntad, pero el que la ejecuta es el Hijo. Pero el que la sostiene es el Espíritu Santo. Y yo no sé si ustedes en sus devocionales o en su lectura y escudriñar, o igual, no solo eso, yo creo que vamos a nuevamente, pienso que estaría bien retomar la enseñanza acerca del tabernáculo otra vez. ¿Se acuerda que hemos aprendido acerca del tabernáculo? Allá, que es la sombra en el antiguo. Y se van a dar cuenta que entonces, digamos, Dios entonces le da mandamiento a Moisés para que levante el tabernáculo, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan? ¿Siguen? Pero como dice y da claridad entonces de que los hijos de Israel van a levantar el tabernáculo, pero que Él les va a poner ¿qué? Espíritu de sabiduría en ellos para que hagan toda la obra. ¿Sí? ¿No se han fijado en eso o no? ¿No? Bueno, entonces vengan, miremoslo para que entiendan. O sea, para que lo recuerden, o si no lo han visto lo puedan ver, para que entonces todo el tiempo es así. El Padre que establece la voluntad, la palabra que la ejecuta, a través de la palabra que esa voluntad se ejecuta, y por medio del Espíritu Santo que se sostiene o se lleva a cabo. En Éxodo capítulo Moisés y los ancianos, la ofrenda del tabernáculo. De Éxodo 25. Esperen, ¿por qué? Bueno, ¿qué encontraron en el 35:30?
Ok, sí, ahí está. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Sí están viendo o no? Entonces dice, bueno, el padre dice, hay que hacer, el hijo entonces da la orden. Y entonces del Espíritu Santo, ahora sí, venga, les digo cómo. ¿Sí o no? ¿Están viendo? O sea, así es. Como entonces el ingeniero, ¿cómo se llama? El dueño de la obra, el ingeniero y el maestro. Algo así, más o menos así. Pero pues, ver eso. Entonces, de igual manera, el que, digamos, tiene la misión de que digamos, el hijo hizo la obra y entonces el padre murió por la voluntad del padre, pero el hijo murió en la cruz, el padre lo resucitó al tercer día y entonces ahora viene el Espíritu Santo, lleva al hijo al cielo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que lleva al cielo. Es el que lleva al cielo. Es el que lleva al Padre, acuérdese. Y entonces, ahora sí, lo deja en el cielo, es glorificado y viene ahora a glorificar el cuerpo, la iglesia. A glorificarse en la iglesia, a través de la iglesia. Y entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. En la iglesia y a través de la iglesia edificar entonces, digamos así, el templo, llamémoslo de alguna manera, para entonces, porque, ¿se acuerdan? Esta también es maravillosa. Mateo, ¿se acuerdan la queja de nuestro Señor Jesucristo? Veámosla esta. Capítulo 8. Versículo del 18 al 20. ¿Quién quiere leer? Hermana Ani, ¿quiere leer? 18, ¿verdad? Sí. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No, hasta ahí. Mas el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? Porque no está. Entonces, ¿ahora qué es el ministerio de la iglesia, del Espíritu Santo? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, o sea, no tiene dónde repose su cabeza. Entonces hay que levantarle un cuerpo. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Entonces, el Hijo del Hombre no tiene dónde, entonces vamos a edificarle, vamos a levantarle un cuerpo. Y eso es lo que está haciendo hoy Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces ven todas las cosas que vemos entonces, y ahora pues ya con, digamos, para concluir esta enseñanza, con los ojos abiertos y con el entendimiento y ya la sabiduría del Espíritu Santo, es poder ver así, como aquí. Está haciendo referencia, eso es la iglesia, el granero, esa es la iglesia, todo el tiempo. Para que entendamos entonces de que la iglesia no es obra de los hombres, ni es invento de los hombres, ni es un accesorio
pertenecer a la iglesia o asistir y pertenecer pues a la iglesia, no asistir. Pertenecer a la iglesia no es opcional en la vida de fe, no es opcional y no se puede hablar de ser cristiano, soy cristiano, pero no pertenezco a la iglesia cristiana, soy entonces un cuerpo especial solamente yo y para mi Señor, que el Espíritu Santo levantó. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Entonces que pensar en tan importante es nuestra relación con Dios, como nuestra relación es importante con la iglesia. Y hay muchísimas personas que se esfuerzan muchísimo en su relación con Dios, pero no en su relación con su iglesia. Y menosprecian la iglesia del Señor. Y se enfocan en su relación con Dios y le dan una importancia y una relevancia a su relación con Dios, pero no a la relación con la iglesia. Con Dios son y tienen una fe, pero no con la iglesia. No existe, no lo hay. Es tan importante la relación con Dios como lo es con la iglesia. Y lo que marca el estado de la relación con Dios es la relación con la iglesia. Así que el Señor nos ayude para que no lo tomemos en poca estima la iglesia del Señor. Porque la Biblia dice que la iglesia es el templo y que si alguno destruye su templo, Él lo destruirá a él. No aguanta nada con la iglesia. No aguanta nada con la iglesia. Y se acuerda, toda palabra contra el Hijo del Hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué no aguanta nada? Porque es la obra que el Padre estableció, comenzó el Hijo y está llevando a cabo el Espíritu Santo. Y actuar contra la iglesia o no con la iglesia es ir en contra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a orar y vamos a despedir este tiempo. Y bueno, vamos a pedir que también con la ayuda del Señor podamos comenzar nuevamente y estudiemos el tabernáculo para poder ver, digamos, todas las cosas y tener claridad. ¿Les parece? Con la ayuda del Señor, pidamos en esa dirección. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por aprender correctamente, conforme a tu plan y a tu voluntad, Señor, acerca de la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos para que no la tengamos en poca estima. Ayúdanos, Señor, para que amemos, Señor, a la iglesia, Señor, y seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos, Señor, que ayudemos, Señor, a la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Padre, también venimos poniendo, Señor, delante de ti, Señor, el poder nuevamente, Señor, estudiar, Señor, y aprender más acerca de el tabernáculo, Señor, y ver reflejado, Señor, allí, como en todas las cosas, la obra de tu Hijo Jesucristo y el propósito para con su iglesia, Señor. Conforme a tu plan y a tu propósito, capacítanos, Señor, y danos, Señor, la sabiduría, Padre, y la revelación de tu palabra con respecto a ese tema, Señor, que aprendamos por medio del tabernáculo y podamos ver claramente a través de la sombra las cosas mismas celestiales, Señor. Obra con tu Espíritu Santo. Y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos y juntos en esta hora con tu Hijo Jesucristo oramos como también Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, el Señor nos ayude. No vamos, el próximo lunes no vamos a aprender a comenzar acerca del tabernáculo. Vamos a terminar el próximo lunes porque no hemos visto la arista de la iglesia como la novia del Cordero. Entonces nos falta. Vamos
la próxima y ahí sí después eso. Pero nos falta también entender acerca de esa parte, ¿ok? Entonces, bien, el Señor Jesús los bendiga y los ayude. Feliz noche.